Soy Antonio Mendoza, nacido en este barrio, en Irala número 20, en el año 1935. La historia que tengo, como la de mi familia, es bastante larga, porque tuvimos, por desgracia, que salir exiliados a Francia y durante varios años, por lo menos 5 años, estuvimos caminando por Francia, por toda Francia. Somos una familia, éramos una familia de 3 hermanos, 4, uno que al nacer murió, y una hermana y 3 hermanos, que por cierto, uno de ellos vive en Olorón, San Marí, y mi padre vino de un pueblo de Palencia, Baltanás de Cerrato. Vino con un oficio aprendido electricista y entró en la industria de, no sé cómo en aquella época se llamaba Iberduero, no tengo ni idea, la verdad, cómo se llamaba, pero ahí entró y llegó a ser capataz. Entonces, pues trabajaba mucho. Todos estos grandes puestos que hay por el Pagasarri de electricidad, todo es de eso, por ello. Y en Cataluña, por los Pirineos, pues también montaron muchos casamates de esas. Y yo, la verdad, a mi padre, pues la verdad que no le podía estar con él mucho, porque aunque estaba con él a veces, pero por la edad que tenía, pues mi padre no podía estar mucho tiempo, porque el hombre tenía su trabajo, tenía su forma de actuar por ahí, y claro, pues el tema es ese, que yo si llego a tener una edad más acorde para el poder conectar con él, la cosa había sido diferente, nos habíamos conocido más, nos habíamos tenido pues seguro que más cariño, aunque yo, estando él ya en Francia exiliado allí, nosotros aquí le conocíamos y sabía que era muy querido en el pueblo donde estaba trabajando. Y bueno, pues esa fue para nosotros una satisfacción grandísima, el saber que donde estaba le querían con locura. Mi padre era socialista, era socialista, pero pues esas personas que tienen una idea, pero no mala idea, como otros muchos, y estuvo en ese partido pues toda la vida. El hombre estaba aquí y luego, como podía, ayudaba a otras personas en lo que haría falta y tal. O sea que, y pues bueno, no fue un hombre de ideas raras ni nada. Luego, cuando comenzó la guerra, pues estuvo luchando con el gobierno vasco, porque él era socialista, pero él ayudaba al gobierno vasco porque sabía que el gobierno vasco estaba ayudando a toda la gente, a todas las personas de Bilbao y de otras zonas, porque cuando aquella salida había familias de Guipúzcoa, había familias de Cantabria, había familias de Valencia, o sea, y por eso estuvo ahí a la lucha hasta el final. Hasta el final que el hombre se tuvo que escapar a Francia. El 26 de julio de 1936 nos comunican que preparemos la salida de Bilbao, que vamos para Francia. Claro, al momento nos quedamos de piedra, ¿no? Bueno, mi familia, mi madre, mi hermana, que era mayor, otro hermano, sí, que hay que salir porque ahora no, el gobierno vasco, que es conveniente, de momento no van a salir muchos chavales, pero bueno, pues nos llevaron a Bo de Piélagos, Cantabria. De allí nos llevaron a San Sebastián. Vino un autobús y venga, habéis terminado aquí la estancia, joder, unos lloros cuando nos marchamos con la familia. Nos llevaron a San Sebastián y en San Sebastián estaban esperando otras familias. Nos embarcaron en un buque inglés. Salimos del buque, salimos y en aguas internacionales
nos sale el Cervera, el Cervera, que era ese famoso barco de guerra que tenía Franco ahí, ¿no? Y nada, pues que ese barco quedaba prisionero de ellos, y entonces el capitán del barco les dijo: voy a hablar con mi gobierno, porque esto es territorio inglés, este buque es territorio inglés, y a ver qué pasa. No, porque si no hacen caso, les bombardeamos. Bueno, vale. Total, que allí esperamos unas horas, y de repente nos dicen que tranquilos, que si nos mandan, o sea, nos abren fuego, que Inglaterra le va a declarar la guerra a España. Cuidado, ¿eh? En 2 minutos el Cervera desapareció de... Bueno, desembarcamos en San Naseire. Y yo decía, al ver, mientras llegaba el buque, decía: ¿qué será? Que estamos en una fiesta, están en fiesta. Había banderas de todas las clases allí, de todas las clases, vascas, francesas, de la República. Un recibimiento algo acojonante. Fue hermosísimo, una emoción. Bueno, pues allí nos dieron una gran comida, y al día siguiente nos examinaron los médicos por si llevábamos alguna enfermedad o alguna cosa, y nada, no teníamos nada, y ya nos fueron distribuyendo por zonas, por toda la costa francesa. La recorrimos entera, todos los pueblos, en un mes, en otro estábamos 15 días, según cómo lo tenían preparado. Y así fue pasando el tiempo, claro. Fue pasando el tiempo, y de repente nos dicen que tenemos que ir Francia hacia el centro de Francia. Ya aquello cambió, porque en la costa francesa no hacía frío, pero hacia arriba, un tiempo de manda mal. Sí recuerdo, pues yo ya tenía ya, pues, fíjate, del 35 al 40, tenía 5 años ya, y veíamos pasar muchos militares, mucho material de guerra, pero que sabíamos lo que ocurría por ahí, ¿no? Y entonces se rumoreaba que Francia podía ser ocupada por los alemanes. Claro, los franceses decían que ni hablar de Poloquín, que ahí no iban a entrar en Francia, porque habían montado una línea Maginot que era inexpugnable, que allí no podía. Pues esto, inmediatamente, acabando el año 39, casi en el 40, nos dicen: a ver, prepararse, que nos vamos para Cataluña. Estábamos en la frontera, pero Cataluña, que nos vamos. ¿Qué pasa? Pues que va a haber problemas, que los alemanes que van a entrar, que no sé qué. Bueno, total, que pasamos en el año 40, pues sería en el mes de mayo así, y al poco entraron los alemanes, se fueron hasta Holanda, Francia, Holanda, todo cogió. Y estuvimos recorriendo Cataluña, pues el mismo sistema que habíamos llevado en Francia, lo hicimos en Cataluña. Pues así estaba estipulado por el gobierno, y el gobierno vasco, donde íbamos, el gobierno vasco hizo unas obras fantásticas, porque hubo sitios que eran unos cuarteles de militares antiguos, lo transformaron en como especie de hotel para los chavales, bueno, y así muchas cosas, O sea que recorrimos Cataluña, de arriba abajo. Ahí también nos trataron muy bien los catalanes, por cierto. Pues así nos mantuvimos en el viaje, y fuimos subiendo otra vez hacia la frontera española, pero por el lado de la zona esta de la Tuc de Carol, que es un pueblo que está misma la frontera con Francia. Pues, en Francia, bueno, yo luego más tarde lo supe, claro, por mediación de mi hermana, que entonces tenía 15 años y tenía conocimiento más que yo. Pues había de todo, en Francia había de todo.
había una parte que estaba con nosotros y otra parte no estaba. El gobierno francés en aquella época estaba dividido por uno y por otro. Y entonces los que estaban luchando con nosotros, que nos ayudaron, pues procuraron que no nos faltaría de nada. La gente sí estuvo con nosotros y siempre nos ayudaban y nos tenían en su mente, y porque para ellos los chavales eran principales y había que cuidarles para que no les faltaría de nada. Bastante hacía que no estaban en su casa y estaban viajando por ahí, pues por desgracia. Pero había otra parte que no nos decían que de eso nada, de ayudar en ningún sentido de la palabra. No nos podemos quejar porque se portaron de maravilla. Por desgracia fue luego la vuelta fue. Bueno, y de Cataluña, cuando nos subieron a Cataluña, subimos hasta la frontera de la Tour del Carol, y de ahí nos dijeron que nos teníamos que preparar, que volvíamos a casa. Y en mayo del 42 regresamos a Bilbao. Nos llevaron en autobús, desde la Tour del Carol a San Sebastián, porque iban familias de San Sebastián, y entrar en Bilbao. Y me dice mi hermana que era deprimente, no había más que falangistas por la calle, una pobreza, una miseria, una tristeza del Bilbao que había sido, que ella había conocido, a bueno, y luego vino todo lo que vino, pues la posguerra y todas esas cosas. El regreso a Bilbao lo recuerdo, que yo cuando ya tenía 6 años, pues me llevaron a Camacho, a las escuelas, con el amigo Emilio también, que hemos sido de la familia casi, o sea que, y pues la vida de críos aquí, ya sabéis, con 7, 8 años, y trabajando. Mi padre en Francia, no sabíamos nada de él, si vivía o no vivía, o había sido pasado por las armas, igual había caído en manos de los alemanes. Y el piso, menos mal que nos lo guardó una familia que tenían un negocio, era Ultramarinos ABC de Abando, que estaba en la calle Cano, Jesús Gómez y tal, porque se querían quedar con él otras familias. Y claro, esas otras familias eran contrarios. Mi madre no era amiga de hablar. Ella iba a su trabajo, volvía a la noche, se metía en casa, no salía, por la cosa de que su marido estaba por ahí. No sabíamos qué ocurría hasta que recibimos. Y ya a partir de aquella noticia de la carta, supimos dónde estaba mi padre, lo que hacía. Sí, esa carta pues creo que apareció por el año 43-44, sin acabar la guerra. Y nos decía que había estado escondido por la montaña, que había estado luchando con el maquis, que las habían pasado muy canutas, a punto de morir en varias ocasiones, bueno, pero que la suerte le favoreció y esto se va a acabar, dijo. Claro, a últimos del 44, 45 llegó el desembarco de los aliados, todo se solucionó y entró a trabajar en como Gurliz, donde hace años había para chavales, pues aquello era del gobierno, y allí iban los hijos de los empleados que estaban igual un poco enfermos, y era en plena montaña, donde estaba trabajando. Y hacía de todo, hacía de albañil, de hojalatero, de carpintero, hacía de todo. Había aprendido a trabajar en todos los sistemas. No nos habla sobre este tema, yo nunca le he oído, una vez que le conocí en persona, nunca le oí comentar. Motivos tendría bastantes para no hacerlo, ¿no? La separación también de la familia, hacía mucho, y porque él estuvo luchando, pero no por la zona esa, estuvo luchando hacia el norte de Francia, pero estaban luchando
a 3.000, 4.000 metros de altura. Ahí dice que para comer las hojas de los árboles, ahí no había más. Y a expensas de que desde abajo arriba los alemanes tiraban, bum, 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 y pues, había que escapar como sería. Pero bueno, por la vida, dice, he tenido suerte en ese tema y aquí estoy, trabajando muy contento, que luego, cuando la primera vez que le vi a mi padre, en el año 60, subí a visitarle donde trabajaba. Joder, y le querían con locura, con locura. O sea que a mi padre le conocíamos aquí por fotos que mandaba, claro, porque de otra manera pues no le poníamos a reconocido. Y recuerdo muy bien, en el año 59, que fui a hacer de nuevo el pasaporte y me dijeron que no había pasaporte para mí. Ya no pregunté por qué, entonces ya me hacía idea. Pero en el 60 tuve la suerte de que me lo dieron. Y bueno, el describir aquella escena, la llegada a la estación, pues eso es como para morir yo creo que no hablé con mi padre en media hora para nada. Bueno, y él tampoco. Algo emocionante, algo sensacional de recordarlo toda la vida, porque a una persona que no la habías conocido, pero claro, tú tenías 2 años, 3 años, y verla ahora, pues para él también. Y luego, así pasando el tiempo, me dijo, si no me dio allí un ataque de corazón por el encuentro, y luego también apareció mi hermano, que mi hermano ya estaba allí. Joder, otro encuentro, otro lloros ahí. Pues bueno, ese día no nos contó nada. Fuimos a cenar, que habían preparado en un bar que tenía la amistad, la cena y tal. Y nada, como ya se había echado ya la noche encima, cenamos y nos fuimos a la cama, que tenía una casa él, una casita pequeña, y la había preparado para nosotros, para dormir y tal. Después, con los días, él bajaba de trabajar, en moto bajaba, y comía con nosotros. Él tenía una casita pequeña, pero para él, pues, tenía 2 habitaciones, bueno, pues estupendo. Para nosotros, fenómeno. Y ya con los días fueron pasando, y él bajaba siempre a comer. Claro, en vez de comer a las 12 como se come en Francia, pues nosotros comíamos a la 1. Y claro, pues para él era siempre un poco fuera de lo común, pero él dice, yo aguanto aquí lo que haga falta, estando vosotros, como si hay que comer a las 4 de la tarde. Y poco a poco nos fue contando toda la historia, ¿no? Toda la historia. Yo le hacía alguna pregunta y bueno, ¿y cómo? Y por Cataluña, o sea, ¿dónde andabas? Porque allí estuvimos mucho tiempo, en Cataluña, hasta que nos mandaron para casa. Dice, no, yo andaba por ahí, por la montaña, tirando tiros y escondiéndote, y a poder ser para salir con vida, porque ahí no había más remedio que eso. O sea que, y el hombre, pues, se fue explicando y bueno, nos contó pues muchas cosas que pasó en toda esa época que estuvimos allí, ¿no? Y bueno, contentísimo, bueno, alegría infinita. Lo malo fue el día de la partida, que si el día de la llegada fue dura, el día que nos marchamos fue igual, de dura. Y bueno, desde ahí está, ahora ya nos hemos conocido, no te preocupes que el próximo año estamos aquí y tal. Otra vez, sí, pero es que igual yo no llego. Bueno, y quién sabe, esas cosas. Digo, pues si tú que has estado luchando por ahí, tú eres más duro que le decía yo que la hostia, más que Cantoya, joder, de verdad. No creas, he pasado muy mala época y tal. Y bueno, luego tuvimos la suerte de ir durante muchos años. Conocí a uno de los nietos, que le llevé el primer año al mayor, al que es médico hoy. Conoció al segundo, y bueno, pues en el 74 murió. Pues yo le conocí estando en la mili.
fue una peregrinación militar mundial de Madrid y me dieron una plaza, esto un amigo, tenía mi padre ahí y tal, y me escribía yo con él y me mandaba dinero en el sobre, cuando estaba la mili, me solía mandar. Y ya quedamos el primero en sí, en Lourdes, con mi hermano Floren, con su mujer, con los niños, con mis sobrinos, y bajaron desde Olorón a Lourdes. Y allí nos encontramos y un capitán de ahí, pues quería montar como sería un milagro. Ahí cuando estábamos ya para venir para aquí, era un milagro y tal. Y el milagro nada, porque yo había quedado con mi padre. Y los amigos, digamos unos 30 marineros, pues buscando por todos lados, y al fin dimos con él y fue un abrazo ahí. Era un momento así emocionante, pues la verdad, pero no sé cómo decirte. Él también, mi hermano, pues ya a Flores no le veía igual hace años ya, también. Yo sé que escribía siempre a mi madre, bueno, a todos. Y luego, pues, eso recuerdo, pues ya te vas haciendo cuando recibías cartas y tal. Él siempre ha escrito. Incluso cuando mi hermana estuvo enferma, 4 años, la penicilina que salió entonces, por mediación de un gendarme, se lo pasaba por Jaca, por Canfrán, y si el padre le daba... Hablar de Rosa sin apasionarme es un poco difícil por el gran cariño que la he tenido. No sé si sabré definir muy claramente, pero voy a intentarlo. Bueno, en principio, en su forma de vestir, por ejemplo, pues austera, muy austera. No la he visto a Rosa nunca con grandes... Esto siempre una ropa muy, digamos, austera. En cuanto a el carácter y su actitud, pues la verdad es que para encontrar personas de calidad humana como ella cuesta. Nunca la vi en ningún tipo de corrillos ni de nada. Sin embargo, su casa estaba abierta a todo el mundo. Conocí los años en que todavía pagaba las consecuencias de ser políticamente contraria al régimen de Franco. Y porque yo creo que prácticamente eso a Rosa lo padeció, yo creo que hasta el final, porque si bien murió después de la transición, justamente después, de la transición, más bien diría, de la muerte del caudillo en el 76, pues si bien las cosas no estaban como unos cuantos años antes, como esa posguerra y demás, tampoco estaban muy claras, porque hasta el último momento, hasta el último suspiro de Franco, aquí tuvimos que pasarlas francamente mal, privados de libertades y, en fin, y una serie de cosas. Y Rosa, pues, falleció en el 76, no, perdón, me equivoco. Rosa duró bastante más que el 76. En el 76 mueren sus padres. Ahora me estoy centrando. Pero lo que sí es cierto, y en eso estoy totalmente seguro, es de lo que fue como persona. Rosa, como bien digo, la puerta la tenía abierta siempre. Entonces se estilaba mucho tirar de la cuerdita hacia digamos, la cerradura y por allí
ibas a cualquier cosa que tuvieras. Yo frecuenté mucho su casa desde muy niño porque cambiaba tebeos con sus hermanos más jóvenes. Y en una de las batallas que tuvieron por la montaña, cayeron prisioneros, varios, y es cuando les metieron en Gurs. Entraron en Gurs y ahí estuvieron 2 años. 2 años, pues del 42 al 44. Del 42 al 44. Ahí, entonces él era capataz, se cuidaba de la electricidad del campamento, para todo el campamento, y el pueblo de Gurs que está pegando, y nada, pues vivía bien, no tenía el problema, pero él no se fiaba de los alemanes para nada. Cuando llegó el momento del desembarco, es cuando los alemanes empezaron a ir sacudiendo, y con cualquier problema se lo cargaban a la gente. Y mi padre tuvo la suerte de en 2 ocasiones estuvo a la muerte, pero salió, y luego ya pues empezó a trabajar en este sistema de los hijos de empleados, y hasta que se jubiló ya, bajó a Olorón, y allí es donde murió. Y, o sea que la vida fue así. En Olorón a mi padre le hicieron un homenaje, y le entregaron una medalla y todo. En Olorón han puesto ahora un recuerdo de todos los españoles que lucharon con el maquis. La opinión para mí que ellos hicieron lo que tenían que hacer, me imagino, y lo hicieron con toda su fe y toda su amor hacia la cuestión de la guerra. Siempre les tendré en gran recuerdo, siempre, toda la vida, porque él luchó allí, mi madre luchó aquí, en el buen sentido de la palabra. Marchaba a las 8 de la mañana y volvía a las 8 de la noche, y eso fue una lucha, lo mismo que mi padre luchó allí en el sistema, y entonces para nosotros, yo siempre les recordaré a los dos con todo cariño y con todo mi amor como hijo. Pues yo recuerdo bastantes cosas de cómo se formó aquel campo. Decían que era un campo de prisioneros como los campos de los alemanes en exterminio, pero eso no era verdad. Era un campo de tener a mucha gente, unos que se habían escapado, otros que eran de la resistencia, y luego había también judíos. Había judíos que los tenían allí hasta un momento en que los alemanes, pensando que tenían ahí una cantidad de ellos, los mandaban de los trenes. El campo se organizó en el año 42. Era un campo en un terreno malísimo, y era todo de barro, de agua, bueno, era algo increíble. Como aquello no era sitio para personas. ¿Sabes cómo? Además, cuánta gente dormía en cada casamata? Pues aquello era, no sé, igual 60 personas en un espacio. Y claro, pues de aquello era madera, y aquello ahí no había ni cemento, que no te pasaría el viento ni el agua, nada. Ahí la gente cogía de todo. Cada X tiempo caían, pues porque el campo no estaba al principio regido por los alemanes, eran militares franceses, con un cargo, no sé si era coronel o era general, y estuvo primero por los franceses. Pero luego, cuando ya los alemanes habían cogido toda la zona de Francia y de Holanda y de Bélgica, los dirigentes fueron alemanes. En esto aparece por ahí Rogelio Mendoza. Pues no sé, pues igual en el 43, y le hicieron capataz de todas las luces de vigilancia del campo.
venía ya porque trabajó en Iberbero, ahora tiene otro nombre, y era capataz, había montado muchas cosas por el monte y tal. Bueno, y le hicieron encargado general de todo. Pero claro, el problema ahí es que empezó a actuar, por fuera empezó a actuar la resistencia. La resistencia fue básica para los aliados. La resistencia era grupos, al principio no había mucha gente, porque no se fiaban tal. Pero luego poco a poco se fueron unificando y bueno, ya formaron un ejército. Un ejército, en mayoría, el Partido Comunista, claro, era todo lo que llevaba el tema. Ya empezaron con anulando centros militares, poniendo bombas en polvorines, todo esto lo que era para ellos. Y claro, Rogelio Mendoza, pues como era el encargado jefe, pues cuando había que hacer algún tema, cuando la resistencia quería hacer alguna salida por aquella zona, se ponía en contacto, no se sabe cómo se ponía en contacto con él, pero llegaba el momento, lo que habían pedido, sin corriente. Entonces la resistencia aprovechaba el momento, ¿no? Y así pasó bastante tiempo, fue pasando el tiempo, claro, 42, 43 o 44, y una de las veces que tenían que ir la resistencia a derivar un almacén, que sabían que los alemanes tenían ahí mucho material de guerra, pues le volvieron a llamar. Pero le llaman y dice, oye, hay que cortar la corriente tal día a tal sitio para esto y para esto. El tío iba, salía, hacía la labor y volvía. Pero en una de las ocasiones el desembarco estaba encima ya, el de los aliados. Una de las veces le llama el jefe del campamento del alemán, que entonces dice, además los alemanes tenían cabeza cuadrada. Bueno, así le llamaban, ¿eh? Le llama y dice, Mendoza, ¿usted tiene título de capataz de electricidad y tal? Sí, yo desde Bilbao ya venía con. Dice, pues estas cosas que están haciendo la resistencia, esos cortes de luz, no los hace cualquiera. Tiene que ser un profesional del método. Profesional, digo yo estoy aquí para que no falle la luz. Bueno, le dice el Mendoza, la próxima vez que ocurra aquí algo, mire, saca la pistola, la pone en la mesa y le dice, la próxima vez que ocurra algo aquí, esto va para usted, con la pistola aquí. Bueno, pues aquello ya pasó, y cuando habían desembarcado los alemanes, que estaban por todos lados, y ya los alemanes estaban medio locos por cómo se les venía todo encima. Aquel poder que habían tenido en Francia se les iba acabando, porque los ingleses vencieron en el Africa Corps. Los americanos habían desembarcado por la zona de Casablanca. Ya habían cogido a Casablanca, ya habían cogido todo. Y claro, ellos pensaban, dijo, esto se pone feo. Y se rumoreaba que sacaban la pistola sin querer, y se cargaban a la gente como hacían en los campos de exterminio. Pues, este no vale, venga, pum, pum, fuera, ya está. Otro ahí, ya está. Y dice, entonces tenía el amigo Luis Villalba, que era carpintero, se encargaba de arreglar, aquellas casas que eran de Marimelón. Y le dice, Luis, coge las herramientas y vamos a hacer
una salida. Una salida porque si no, no salimos de aquí, ¿eh? Nos van a liquidar estos. Pues ¿qué pasa? Le dice Luis. No, ya te lo contaré luego. Y salieron los dos a arreglar una avería que había y claro, es cuando le dijo a Luis, esto en el campo está así, no podemos volver. No podemos volver porque nos van a liquidar. Cogieron, tiraron todas las herramientas y se fueron por el monte, se escondieron un tiempo hasta que ya cuando los aliados habían entrado y habían cogido Francia, pues volvieron a salir otra vez y ya sin esa opresión de los militares. El campo, al marcharse los alemanes, el campo quedó libre de vigilancia y quedó libre de todo el tema. De todo el tema. Ya llegó el ejército francés, americanos, entraron en el campo. Bueno, ya aquello cambió mucho. De los aliados cambió mucho, metieron más comida, más ropa, porque los pobres hombres ni tenían mantas, ni tenían nada. O sea, fue un desastre. Y el campo estuvo medio cerrado, medio abierto, hasta que en el 45, definitivamente en diciembre, se cerró el campo. Se cerró totalmente.